De parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Contaduría y Administración para la materia de Informática 6, Implementación de Sistemas. Nosotros somos el equipo 11 y vamos a exponer la actividad Implementación de Componentes. El equipo está integrado por mis compañeros Domínguez García Fernanda, Nieves Ibarra Sandra Karen, Ortega Lujano Conic, Navia Mendoza Isaac Alejandro y Sánchez Mejía Fernando, yo. Y para iniciar, mi compañera Conic presenta implementación de componentes. El primer subtema que tenemos de implementación de componentes es la definición de componentes, que esto es una parte casi independiente y reemplazable de un sistema que cumplirá con una funcionalidad en el contexto en el que se le dio. Un componente de software es un paquete dinámicamente vinculado con uno o varios programas manejados como una unidad. Las principales características son que tiene que ser identificable, o sea que debe de acceder fácilmente a sus servicios y que permita su clasificación. También tiene que ser autocontenido, que no debe requerir utilización de otros. Y reemplazable e independiente. A esto nos referimos que debe de ser independiente del hardware al que pertenece o el sistema operativo. Bien, y ahora continuamos con mi compañero Isaac. Sí, yo seguiré con lo que son los estándares y buenas prácticas. Las buenas prácticas dentro de la codificación o el desarrollo de software son las que cumplen ciertas características que hacen que sea una programación más simple, más rápida y que sea comprendido por otros programadores, en las cuales las características es que sea, uno, comprensible, que esto quiere decir que el código debe de ser claramente legible y sencillo, así como comentarios y ciertas estructuras que deben de llevar un orden, que sea correcto, que debe demostrar una manera adecuada de cómo ejecuta los aspectos clave para los cuales fue diseñado. 3. Consistente, debe ser coherente entre sí para facilitar su interacción con otros usuarios. 4. Moderno, debe demostrar prácticas actualizadas. 5. Confiable, debe de cumplir con los estándares legales de privacidad y de políticas. Y 6. Seguro, que deben de ser prácticas de programación segura. Esto para optimizar los códigos y que otros programadores puedan seguir el desarrollo o mantenimiento de un software. Y ahora mi compañera Karen. Estándares y buenas prácticas. Los siguientes estándares generales de codificación proporcionan guías de alto nivel para el estilo, formato y estructura del código fuente, entre las que destacan claridad y consistencia, que se debe generar un código que asegure que la claridad, la legibilidad y la transparencia son primordiales, el formato y estilo. No use tabuladores en los archivos fuente, debe tener un límite de longitud en las líneas de código. Variables globales. Se deben minimizar este tipo de variables. La declaración de variables locales justo antes de utilizarlas si el lenguaje lo permite. Inicializar las variables cuando se declaren. Y el nombre de la función método, el valor de retorno y la lista de parámetros podrían quedar en una sola línea. Y ahora les hablaré yo del estándar IE 1074-1997. Todos estos estándares son utilizados por los desarrolladores de software. Este en específico nos habla de determinar el conjunto de actividades esenciales que deben ser incorporadas en el desarrollo de un producto software sin recomendar un ciclo de vida específico. Propone ciertos grupos de actividades de gestión, de predesarrollo, de desarrollo, de postdesarrollo e integridad. Y ahora mi compañera Fernanda les hablará de la siguiente diapositiva. Bueno, yo les voy a hablar sobre el diseño y modelo de componentes. Un componente se considera una implementación opaca debido a que se distribuye
predominantemente en formato binario, ya que sus consumidores lo utilizan a través de su interfaz como una caja negra, lo que lo alinea con el principio de encapsulamiento de la programación orientada a objetos. Y respecto al modelo de componentes, pues básicamente especifican las reglas de diseño que deben obedecer los componentes, imponen estándares y convenciones sobre tipos de componentes, esquemas de interacción, asociación de recursos. Los frameworks de componentes proporcionan servicios que soportan y hacen cumplir el modelo asociado. Y ahora nuevamente mi compañera Connie. Voy a hablarles de los tipos de componentes. Se categorizan de acuerdo a la interfaz y este define el conjunto de operaciones, servicios y responsabilidades que un componente puede realizar. Por ejemplo, los lenguajes orientados a objetos, que estos soportan alguna forma de interfaz que por lo general está separada de las implementaciones. El lenguaje procedimental, como Fortran, las interfaces se definen a través de declaraciones de funciones o procedimientos y el uso de variables globales. Y tenemos como otro tipo de componente algunos lenguajes naturales que especifican las interfaces, que como IDL, que es Interface Definition Language, y OMG. También tenemos diferentes esquemas, que es el componente o C-C. Este permite la interacción entre componentes. Se obtiene la funcionalidad de la aplicación de esta forma, que los contratos especifican la interacción y puede ser clasificada como contratos a nivel de aplicación. También tenemos el componente framework, que posibilita las interacciones entre el framework y sus componentes, y el framework, que posibilita las interacciones entre frameworks y permite la composición de componentes desplegados en los frameworks heterogéneos. Ok. A continuación, igual, después de tener una programación y de tener el lenguaje seleccionado en el cual se va a trabajar y el paradigma con el que se va a usar, se tienen que hacer depuraciones al código, en los cuales la depuración y los métodos para la revisión de código son pruebas que se realizan para verificar la funcionalidad de un software. Nos permite detectar errores que hasta ese punto no habíamos descubierto. Las pruebas deben asegurarse que se cumplan con los requerimientos de un cliente. Es imposible que las pruebas cubran todos los casos de errores, porque hay casos que no somos capaces de contemplar. Entre más interactúa el cliente con el sistema, será más capaz de detectar errores que no contemplamos y nos dará retroalimentación. Para las pruebas, se requiere la revisión final de las especificaciones de diseño y de codificación. Las pruebas son un proceso para demostrar que no existen errores y realizan las funciones indicadas correctamente. Para las pruebas, deben de planificarse mucho antes de que se empiecen. Algo aplicable para las pruebas es el principio de Parapeto, que implica que el 80 al 100% de todos los errores descubiertos durante las pruebas se les puede hacer un seguimiento de hasta un 20 o por 100% de los módulos del programa. Dentro de lo que son las pruebas de purificación del código, lo que son las pruebas de caja blanca. Y hay diferentes pruebas, inclusive hay diferentes software que se encargan de hacer las depuraciones a los sistemas, en los cuales igual hay organizaciones que ofrecen sus servicios de depuración. Y ahora vamos a cambiar de tema a integración de subsistemas y sistemas. Y continúa mi compañera Karen. Tipos de integración. Los tipos de integración se dividen en integración horizontal, la cual no tiene una jerarquía conocida, comúnmente presenta en una organización cuya estructura no es muy formal. La integración vertical, al contrario que la horizontal, se tiene una organización jerárquica, solo visible para los usuarios correspondientes. Integración física. Agrupa los elementos de hardware como los que se llevan a cabo en las organizaciones. La interfaz debe ser fácil de usar para el usuario. Acceso a los servicios externos, interconexión física. Y por último tenemos la integración de medios externo-interno. Poner a la organización en comunicación con otras con la finalidad de compartir información. Y ahora vamos a hablar de las pruebas de integración.
Como ya mencionó mi compañero Isaac, una prueba debe de seguir los requerimientos que haya dado el cliente. Por ejemplo, si el cliente dice que el sistema debe calcular la nómina, debemos asegurarnos que efectivamente calcule la nómina. La planificación de pruebas se refiere a qué pruebas debemos hacer para comprobar dicho requerimiento. Generalmente es un incremento progresivo, quiere decir que va de menos a más. También, como ya antes mencionamos, es imposible considerar todas las pruebas posibles, pero sí se tiene en consideración por lo menos un 80% de esas pruebas. Y todas las pruebas deben de ser independientes, es decir, una no debe de interferir con la otra. A la facilidad con la que se puede probar un programa de computadora se le conoce como facilidad de prueba de software. Este debe de tener operatividad, o sea que es fácil de manejar para el usuario. Observabilidad, quiere decir que él debe ser capaz de ver lo que está haciendo. Por ejemplo, si decimos haz clic en el icono, el usuario debe de ver el icono. Controlabilidad es que el usuario tiene el control total sobre el sistema de los accesos a los que tiene permitido. Capacidad de descomposición, en referente un poco a que un sistema puede estar compuesto de varios subsistemas. La simplicidad, aquí pusimos la frase brillante en su simplicidad, porque entre más sencillo sea un sistema, más fácil será de entender para el usuario. Estabilidad, esto se presenta cuando el sistema tiene reservas en caso de que llegue a caerse o que sea muy difícil de que el sistema se caiga. Y facilidad de comprensión, nuevamente el usuario debe de entender lo que está haciendo y no lo vamos a saturar con mucho texto porque si no, no lo entenderá. Y ahora mi compañera Fer. Respecto a las métricas para medir la calidad, es importante tener en cuenta que la calidad busca igualar o superar las expectativas del cliente. Dentro de la etapa de formulación se pregunta qué parámetros hay que considerar para que el sistema sea funcional. Colección se refiere a que hay que acumular las métricas de formulación. En la etapa de análisis se calculan las métricas. En interpretación se evalúan los resultados de las métricas y por último, en retroalimentación, se guardan las recomendaciones que el cliente hace al equipo de desarrollo. Y volvemos con Koenig. Por último, tenemos la generación de documentos. Hablaremos de 3 tipos. Documento para desarrolladores. Se utiliza para el desarrollo del producto y para su mantenimiento en futuro. Este debe documentarse en todas las fases de su desarrollo. El documento para el usuario, que es todo aquello que necesita el usuario desde la instalación, el aprendizaje y el uso del producto. Y el documento para los administradores o el soporte técnico, que aquí contiene toda la información del sistema que no hace el usuario final. A esto me refiero con que deben de existir los posibles errores del sistema y los procedimientos para poder recuperarlo. Y con eso concluimos nuestra presentación de hoy. Espero que les hayan aprendido algo sobre la implementación de sistemas y les sea de utilidad. Bueno, profesora, esa fue nuestra presentación. Esperamos que le haya gustado. Qué lástima que ya no tuvimos la oportunidad de vernos en clase, pero agradecemos su atención. Y también esperamos pronto recibir su respuesta de usted. Bueno, hasta luego, maestra, y que, pues ni modo, a seguir disfrutando nuestra cuarentena.